Amigos del Desierto es una red de meditadores, creyentes y no creyentes, que hacen la experiencia del silenciamiento desde una determinada tradición o estela, que es la tradición de los padres y las madres del desierto, ¿no? Amigos del Desierto es, repito, una red, por tanto no es un grupo, un movimiento, una comunidad. Esto significa que no hay dentro y fuera, no tú eres amigo o tú no eres amigo, sino que hay aquí y ahora, gente que se conecta y gente que no se conecta, ¿no? Red de meditadores, es decir, de gente interesada en la experiencia interior del silenciamiento. Por tanto, todos los que acudimos tenemos este interés por silenciarse. Silenciarse es tanto como vaciarse es tanto como trabajar la receptividad para poder luego recibir. ¿Recibir qué? La vida, ¿no? Que tantas veces estamos tan llenos de cosas que no podemos recibir la vida y queremos hacer esa experiencia de vaciamiento o de olvido de sí. En el budismo se habla de vaciamiento, en el cristianismo hablamos de pobreza espiritual o olvido de sí, ¿no? Creyentes y no creyentes, porque todo el mundo está bienvenido a participar de esa experiencia, si bien nosotros hacemos este camino desde una determinada tradición, que es la de los padres del desierto, ¿no? Yo sostengo que, al igual que no se aprende el lenguaje de la palabra en general, sino que tú aprendes pues, castellano, inglés, alemán, lo aprendes ya en una determinada tradición lingüística, también sostengo que el silencio no lo aprendes en general, sino en una determinada tradición de sabiduría, pues la del sufismo, la del budismo, la del cristianismo, ¿no? Y esta tradición de los padres y las madres del desierto pues se engarza en la tradición cristiana, que es la tradición occidental de sabiduría, y que en el cristianismo ha sido una tradición que ha pervivido en el tiempo, en los siglos, si bien de manera más bien marginal o minoritaria, pero eso no significa que no tenga una gran fuerza y un gran poder para ofrecer caminos hacia el mundo interior a tantos de nuestros contemporáneos, ¿no? Muchas personas de mi generación y generaciones anteriores hemos sentido en un momento determinado de nuestras vidas la necesidad de emigrar espiritualmente a otras tradiciones porque no habíamos encontrado o no habíamos sabido encontrar que en nuestra propia tradición había y hay fuentes para hacer este camino interior, ¿no? Amigos del Desierto quiere justamente paliar esta laguna y de alguna manera decir que aunque es bueno emigrar, también es bueno quedarse en casa porque en casa tenemos un montón de tesoros de los que podemos disfrutar, ¿no? Y bueno, Amigos del Desierto nació hace 2 años y medio, ha nacido con una gran fuerza de expansión, porque existe precisamente este hambre de interioridad, y lo que hacemos es ofrecer retiros, seminarios y foros para que pues todos aquellos que tengan este interés netamente espiritual bueno, pues puedan caminar a nuestro lado. Hay un mundo, hay una manera, por supuesto, de hacerlo, ¿no? Y justamente es esta que estoy intentando proponer del encuentro con lo más profundo que hay en nosotros. A mi modo de ver, toda transformación del mundo que no parta de una transformación personal es poco fiable o poco duradera, o está motivada más bien por incomodidad de conciencia, pero no brota de una cepa que sea consistente, ¿no? ¿Qué quiero decir? Quiero decir que una ética sin mística tarde o temprano se desfonda. Habrá gente que esto no lo sostenga o no esté de acuerdo, pero yo estoy convencido de que la experiencia del deber, que es la experiencia de la ética, ¿no? Sin la experiencia previa del ser, no tiene solidez, ¿no? ¿Y cuál es esa experiencia del ser? ¿No? Cuando la experiencia del ser, antes hablaba que es tanto como sentirse uno con los demás, con el mundo y con uno mismo, ¿no? Y cuando te sientes uno con los demás, tu actuación en beneficio del otro no está motivada simplemente por el altruismo, la solidaridad o la virtud, que son cosas buenas, sino por algo mucho más radical, que es que los otros eres tú.
Y entonces no puedes por menos de amar lo que tú eres, ¿no? Y por tanto de ser compasivo, ¿no? En el budismo se dice que la iluminación se verifica en compasión. Es decir, que son realmente compasivos aquellos que han hecho la experiencia de la luz. Pero sin esa experiencia de la luz, que eso es la mística, no hay una actitud, un comportamiento o una actitud compasiva que sea sólida, ¿no? Por eso creo que el camino para la transformación del mundo es el camino para la transformación, en primera instancia, de uno mismo. Las palabras pueden cambiar el mundo, pero el silencio nos cambia a nosotros mismos, ¿no? Y la única manera que una palabra haga diana en el corazón de un oyente o de un lector es que sea precedida de un silencio. Si no es palabrería. He tenido el privilegio de pasar 10 años como capellán en un hospital, atendiendo pues la atención espiritual de un gran hospital en Madrid, y por tanto he tenido el privilegio de estar presente en los momentos últimos de muchas personas, de quizás cientos de personas incluso, y yo creo que más de 100 personas han muerto en mis brazos en estos últimos años. Y eso, desde luego, te influye y te cambia, ¿no? ¿Qué es lo que se aprende? Pues se aprenden muchas cosas. Una, por ejemplo, que nadie muere como no ha vivido. Y por tanto, la muerte no es que te sorprenda en algo que tú no vivas, sino que como tú vives, así vas a morir, ¿no? Si tú tienes una existencia frívola y banal, pues tu muerte lo más probable es que sea en un contexto frívolo y banal. Y si tú tienes una existencia, por ejemplo, pues generosa y intensa, pues lo más probable es que la muerte te sorprenda en ese contexto de generosidad y de intensidad, ¿no? Esto es una de las experiencias fundamentales, ¿no? Que nadie muere como no ha vivido. Y una segunda sería que lo que da miedo de la muerte es la impresión, sensación o intuición de no haber vivido. Es decir, que tienen miedo a morir aquellos que intuyen que no han vivido como deberían haber vivido. Pero si, yo creo, y además lo siento, que si tú vives como crees que debes vivir, estás preparado para morir. Y entonces la muerte no se experimenta como algo que te van a arrebatar la vida, ¿no? Sino como algo que tú soberanamente entregas, ¿no? Y eso es maravilloso, porque significa que la muerte puede vivirse como algo terrible, nos quitan lo más preciado, que es la vida, ¿no? O puede vivirse como una buena noticia, ¿no? Y es que tú entregas algo tan maravilloso como es estar vivo, ¿no? Claro, nosotros no tenemos libertad sobre los hechos que suceden en nuestra vida, pero sí que tenemos libertad y por tanto capacidad de responder humanamente sobre la interpretación de esos hechos. Tú puedes estar enfermo, eso a lo mejor no tienes mucha libertad de acción sobre este hecho, estar o no estar enfermo, te ha venido esta enfermedad, pero sí que tienes libertad para interpretar este hecho, por ejemplo, como un camino o como un castigo, ¿no? Y entonces, según como tú lo interpretes, lo vas a vivir como una forma de destrucción personal o, por el contrario, como una forma de crecimiento, ¿no? Y esto significa que somos responsables de nuestra manera de vivir las cosas, ¿no? Yo, claro, cuando me llegue mi hora, pues realmente no sé cómo va a ser, y a lo mejor pues me pongo muy nervioso y lo llevo fatal, y resulta que doy una imagen que desmiente todo lo que estoy intentando decir, pero yo hoy por hoy
en este momento de mi vida puedo decir que no tengo miedo a morir, ¿no? Y creo que cuando me llegue el sufrimiento duro, ¿no? Porque todos arrastramos pequeños sufrimientos en la vida, ¿no? Voy a poder, o al menos me gustaría, mirarle a la cara como un amigo, no como un enemigo. Yo una cosa me ha enseñado el Zen, la práctica del Zen, que yo estuve durante 7 años pues en esta tradición aprendiendo, ¿no? Que no es la mía, pero la mía es la contemplación cristiana, no el budismo Zen. Pero una cosa que aprendí del Zen muy netamente es que ese dedo que apunta siempre a otros, buscando responsabilidades en el mundo, en los políticos, en la situación social, conviene darle la vuelta y apuntarle a uno mismo, ¿no? Es decir, ¿qué dice de ti, de mí en este caso, el hecho de que haya muertes prematuras, muertes con tanto angustia, con tanto sufrimiento, ¿no? Pues lo que dice de mí es que sería bueno que estuviera cerca de esas personas que padecen estas circunstancias tan terribles, ¿no? En el cristianismo está muy claro que Cristo no resuelve el problema del mal, porque el problema del mal, después de su paso histórico por este mundo, pervive, ¿no? Es decir, todavía hay aquí mucho dolor y mucho mal, ¿no? O sea, y también está claro que no da una respuesta teórica al problema del mal, las muertes prematuras, las muertes con angustia, o sea, no hay una respuesta teórica, pero sí que hay una respuesta existencial. Y esa respuesta existencial es que Él, en este caso Cristo, que es mi maestro, mi modelo, mi referente último, participa de eso, se sumerge en eso. No es un Dios ajeno, sino un Dios que hace la experiencia del mal y del dolor, ¿no? Esa es la respuesta es meterse dentro, porque solamente desde dentro puedes redimirlo, es decir, cambiarlo de signo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría dar una respuesta similar, es decir, no tanto explicar teóricamente por qué pasa eso, sino yo estar dentro de esa experiencia para que mi respuesta sea existencial, no simplemente mental o teórica, ¿no? Yo tengo, aunque suene también muy pretencioso, pero tengo una respuesta a esto, ¿no? O sea, y es que si tú la experiencia del mal o del dolor la vives con amor, y luego voy a aclarar eso cómo se hace, evidentemente, esa experiencia del mal y del dolor no es destructiva, sino que es constructiva. Es decir, que realmente todo, sin excepción, es una buena noticia y es para el bien si lo sabes vivir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que aprender en la vida? Que se me preguntaba antes. Pues justamente lo que hay que aprender en la vida es a mirar el dolor y el horror con una mirada benévola y tierna. Porque esa mirada benévola y tierna es la que cambia el signo de ese dolor y de ese horror, convirtiéndolo en algo que, sin dejar de ser dolor y horror, ya no envenena el alma de la persona y el alma del mundo, sino que lo contrario, la da plenitud, ¿no? Claro, esto son palabras mayores, ¿no? O sea, pero realmente esta es la gran propuesta de la mística, ¿no? Que todo, hasta lo más, que la noche oscura es el preámbulo de la alborada, ¿no? de la iluminación, ¿no? Y que por tanto la noche oscura también es necesaria, ¿no? Y es una buena noticia, aunque sea cruda, ¿no? Y dura. Meditar es una escuela para morir. Es el aprendizaje de la muerte.
¿no? Realmente al meditar lo que hacemos es aprender a desapegarnos o a desasirnos. Me gusta el lenguaje este más clásico de desasimiento que decía Teresa de Ávila, de las cosas de este mundo. Porque al meditar lo que hacemos es decir no a los pensamientos, a los sentimientos, a las imágenes, es decir, que vamos soltando lastre, y eso es lo que haremos en la hora definitiva, a la hora de morir, ¿no? O sea, yo creo que precisamente muchas de las resistencias de las personas que intentan empezar la experiencia de la meditación a meditar es justamente que en lo profundo sabemos que esto es una escuela de muerte, aunque con la misma razón podríamos decir es una escuela de vida, porque es que la vida y la muerte no son más que las dos caras de la misma moneda. Es decir, que si tú no quieres morir, en el fondo lo que no quieres es vivir. Pero si tú quieres vivir, aceptas la muerte con serenidad, incluso con alegría. La mejor escuela para aprender a morir es aprender a vivir, ¿no? Y la mejor manera de ayudar a los demás es amándote a ti mismo. Nosotros, ahora voy a justificar un poquito la respuesta, o sea, nosotros meditamos, es decir, hacemos silenciamiento fundamentalmente para conocernos a nosotros mismos. Este es el propósito, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente si nos conocemos a nosotros mismos podremos amarnos a nosotros mismos, por la razón obvia de que nadie puede amar lo que no conoce. Y solamente amándonos a nosotros mismos podremos amar a los demás, por la razón obvia de que nadie puede dar lo que no tiene. Y solamente amando a los demás y amando a nosotros mismos haremos la experiencia del misterio y de la vida. Bueno, yo no diría que el yoga no es religioso. O sea, todo depende de lo que entiendas por religión, ¿no? O sea, pero en tanto en cuanto es una experiencia de estar religado, estar vinculado con algo más grande que tu individualidad. O sea, el yoga significa unión, ¿no? O sea, yo creo más bien que hay una unidad muy profunda que tanto más la experimentas cuanto más entras en un camino espiritual en todas las tradiciones de sabiduría, ¿no? Yo suelo decir mucho algo que leí en alguna ocasión y que me resultó muy iluminador, y es que la religión es la copa y la espiritualidad es el vino, ¿no? Entonces, nosotros, que somos hombres y mujeres inteligentes, lo que nos interesa es el vino, ¿no? Pero necesitamos beberlo en alguna copa, ¿no? Entonces, las tradiciones religiosas, de uno u otro lado, pues nos han ofrecido copas, ¿no? Para poder beber ese vino, ¿no? Si esas copas nos siguen siendo útiles, pues sigamos utilizándolas. Si no son útiles, pues habrá que buscar otras copas o reformar esas copas anteriores, pero yo bueno, creo que la función fundamental de la religión es ofrecer un camino espiritual. Si las religiones han traicionado, y seguramente en buena medida lo han hecho, ese sentido fundamental, entonces habrá que reformarlas o ver qué se hace, ¿no? Pero no directamente tirarlas a la papelera, porque yo pienso que han ayudado y siguen ayudando a millones de personas, ¿no? ¿Existe una espiritualidad sin religión? ¿Existe un acceso al vino sin la copa? Bueno, yo personalmente no la conozco. En teoría, por ejemplo, yo que sé, desde Rousseau hasta Einstein, pues que tienen escritos de carácter netamente o muy claramente espiritual, ajenos a las tradiciones religiosas. Entonces, desde un punto de vista cultural, podrías decir que sí que existe esta posibilidad, ¿no? Pero yo creo que lo que es la tradición de sabiduría, tanto en Occidente como en Oriente, nos viene mediada por tradiciones religiosas, ¿no? Es el hinduismo, el budismo y así tantas, ¿no? Bueno, yo no creo que nosotros tengamos un cuerpo.
como quien tiene una chaqueta que se puede quitar y poner, ¿no? Yo creo que nosotros somos corporales, ¿no? En ese sentido, la cosmovisión cristiana en la que yo creo, pues es distinta de otras tradiciones espirituales, ¿no? Es decir, que los cristianos no creemos en la inmortalidad del alma. Eso es una herencia platónica que se ha colado en la confesión cristiana, sino que creemos en la resurrección de los cuerpos, la resurrección del ser humano completo, ¿no? O sea, claro, esto no significa que la pervivencia del individuo después de esta condición histórica sea con este cuerpo exactamente, sino con lo que se llama un cuerpo glorificado, es decir, un principio corporal glorificado, por decirlo en términos más técnicos o más rigurosos, ¿no? Claro, hablar de esto pues es hablar de lo que en teología se conoce como escatología, y nosotros podríamos decir que es pues, teología ficción, porque realmente nadie estaba ahí, ha vuelto y nos ha contado cómo son las cosas, ¿no? Pero lo que sí que quiero decir es que no creo en una separación de cuerpo y alma, creo que realmente somos una unidad, ¿no? Y que por tanto lo que pervive no es simplemente el espíritu, sino pervive la persona, ¿no? Me gustaría que la gente pensara, o se diera cuenta, o nos diéramos cuenta, que meditar es sencillo, ¿no? Y que lo difícil no es meditar, sino querer meditar, es decir, querer hacer el encuentro con uno mismo, ¿no? Y para esto hacen falta dos cosas, y este sería el mensaje final, ¿no? Dos cosas que en teoría no son difíciles, aunque en la práctica parece que sí que lo son, ¿no? Una es la constancia. Entonces, si tú quieres cambiar tu vida para bien, siéntate en silencio y en quietud todos los días 20 minutos. Todos los días. Entonces, primero, la constancia, porque si no, no es significativo. Y segundo, que parece todavía más difícil, que la constancia, aunque realmente en el fondo no es difícil, es elemental, ¿no? Es la humildad. ¿Humildad para qué? Para seguir las consignas que se te den. Es decir, no erigirte tú en maestro y decir, pues yo lo voy a hacer así, sino tener la actitud discipular, de decir, yo voy a seguir este camino, porque seguramente miles o millones de personas antes que yo lo han transitado y voy a dar un voto de confianza, ¿no? Entonces, en la medida en que damos un voto de confianza, en esa medida transitamos un camino, ¿no? No hay un camino espiritual que no presuponga y exija una actitud discipular. Si alguien se cree ya maestro, cree que puede hacer su propia composición, entonces no podrá avanzar. Entonces la humildad es decir, yo soy discípulo, ¿no? Yo, además, antes que me pidies una definición de mí mismo, creo que lo que más mejor me define, y lo digo de corazón, es que yo soy un buen discípulo. Yo no me considero a mí mismo un maestro, lo digo también con toda sinceridad. Tengo en más lo que es un maestro de lo que yo soy, pero sí que me considero un buen discípulo. Es decir, que aquellos de los que me fío, les sigo con fidelidad, ¿no? Y eso me ha llevado hasta donde en este momento estoy, y donde estoy pues es un espacio y un tiempo donde veo y experimento que mi vida es fecunda, porque hay tantas personas que beben de lo que yo intento ofrecer y vivir. Por supuesto que hay un maestro interior, ¿no? Es más, la función del maestro exterior no es otro que despertar el maestro interior, ¿no? Es decir, que si un maestro exterior te seduce o te atrapa para que quedes en él y no hagas la aventura de la autonomía, de ser tú mismo, ¿no? Entonces sería un flaco favor que te estaría haciendo, ¿no? Y ese maestro interior en el cristianismo tiene un nombre, que es el Espíritu Santo, o el huésped divino, como decía Juan de la Cruz, ¿no?
En la medida en la que le escuchamos a ese maestro interior, a ese huésped divino, en la medida en que nos dejamos, nos apartamos de tanta ruido, disgregación y vivimos unificados con él, en esa medida somos nosotros mismos.